Bienvenidos a Ciencia de la Mente, tu analgésico para la vida moderna. Hoy es miércoles 16 de noviembre y estamos con ustedes, como siempre, Ángel García, Patrick Mesa y quien les habla, Luis Viloria, en este nuevo episodio de la Ciencia de la Mente, tu analgésico para la vida moderna. Muchachos, ¿cómo están? Muy bien, Luis, muchas gracias por preguntar. Aquí estamos con lo que se empieza ya el verano acá en Perú y se hace lo que se puede. ¿Cómo estás tú, Ángel? Coméntanos. Bien, bien, bueno, COVID. acá preparándonos para el verano. Nosotros pasamos con calor las navidades por estas latitudes. Por otras latitudes las pasan con frío. Pero bien, bien, todo bien. Sí, aquí tomamos chocolatada en verano. Sí, somos masoquistas, ¿no? Caliente Sí, con calor, ¿no? sí. Aquí no neva, aquí sudamos, pero igualito. Ay, pero y muchachos, a esta hora de este día estoy un poco cansado ya después de, bueno, el trajín de la vida diaria y recordaba que tenemos un tema sumamente interesante la noche de hoy y que me cae como anillo al dedo de lo cansado que me siento en este momento Uy, y ¿qué te hace cacheta? es el tema de Morfeo, es el tema de los sueños, muchachos, no de los sueños que nosotros podamos tener o de los sueños rotos que hayamos podido tener en algún momento, sino de los sueños, no de lo que soñamos hipotéticamente hablando, sino de los sueños, de ese estado en en el que los más suertudos disfrutan sus 8 horas diarias de descanso, de merecido descanso, ¿no? Algunos, bueno, a veces tenemos mucho menos y otros, pues a veces nada. Pero muchachos, a ver, el tema de los sueños, ¿algún inciso para comenzar la noche de hoy, Patrick? ¿Qué pudiésemos decir del sueño, pues, Luis? ¿Tendrán algún significado, tal vez? ¿Tienen una utilidad, soñar? ¿Desde cuándo la gente está interesada en los sueños? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dirían desde cuándo la humanidad le ha prestado la atención a explicar el por qué la gente sueña y para qué sueña? ¿Algún comentario pueden tener, Ángel o Luis? ¿Qué les dice su sexto sentido, sus voces internas cuando están solos? ¿Qué les pudiesen decir? Tal vez para compartir y crear algunas dudas que pudiesen surgir ahora con este tema. Bueno, tengamos un poquito de cuidado con las voces internas, ¿no? Porque Sí, yo, esa no, esa no, esa no. sí, por ahí surge un poquito ahí la alucinación. Definamos sueños, ¿no, Patrick? ¿Qué serían los sueños, no? ¿Qué sería un sueño y cómo podemos diferenciar un sueño con alguna otra cosa que podemos ver en la realidad? Porque en muchas ocasiones también hemos escuchado, ¿no? El término o las palabras soñar despierto, ¿no? Mm, Es claro, algo muy interesante, ¿no? Todas esas tienen sus claro. connotaciones y sus nomenclaturas dentro de diferentes corrientes psicológicas. Sobre todo creo que la que ha estudiado más los sueños es la psicoanalista, ¿verdad, Patrick? ¿O me equivoco? Claro, exactamente. Fue uno de los iniciadores con el gran famoso Sigmund Freud. Tiene inclusive un libro y, bueno, varias conferencias publicadas. El más conocido es Interpretación de los Sueños. Y justamente empieza a hablar de lo que son las interpretaciones y la utilidad que puede tener el sueño en diferentes partes de la vida de las personas. Sin embargo, regresando a tu punto, ¿qué significa o qué entendemos nosotros por sueño? Porque para poder justamente definir, tratar algo, tenemos que tener un marco, ¿no?, de referencia. Freud, de forma muy general, me voy a tomar un poco la licencia de intentar interpretar lo que él decía de forma mucho más formal, es que los sueños cumplían una función de que ciertas pulsiones reprimidas pudiesen aflorar de forma simbólica para que se cumpliese. De esta manera, las personas pudiesen llegar a poder satisfacer ciertas necesidades, digámoslo de esta manera. Eso es lo que yo entendería por lo que Freud asumía la utilidad de los sueños. A lo que no estaba muy lejano a lo que en realidad sucede en la actualidad. Por ejemplo,
teniendo una postura un poco más conductual, cognitiva conductual, es que el sueño puede entenderse como una actividad perceptiva y entendemos esto como una forma de sentir, inclusive de comportarse, en ausencia de ciertos estímulos. Esa es una perspectiva un poco más conductual que se asemeja hasta cierto punto con la psicoanalista. Básicamente dormimos y soñamos y en el proceso de soñar la persona puede actuar, puede interactuar, puede recordar, puede imaginar situaciones quizás ya pasadas o futuras que le pueden causar miedo o no, o causar placer, pero una ausencia justamente de estar en esas mismas situaciones en la vida real. ¿Qué opinan ustedes, Ángel, Luis, sobre esta definición? ¿Están un poco más de acuerdo con Freud, que buscaba justamente cumplir o satisfacer una necesidad básica de pulsión, de placer, o más con la de Skinner, que la veía más como una forma de percibir cosas que no estaban presentes en el momento? Yo me inclino más hacia Freud. Suena más interesante, ¿no? Suena muchísimo más intrigante. Sí, no, bajo mi lógica y mi forma de ver el mundo, sí, totalmente, totalmente, no sé, ideas reprimidas o vivencias, pensamientos, no sé, obsesivos quizá, o muy recurrentes que se manifiestan eh, en alguna fase del sueño. Recordemos también que el sueño consta, o se compone, pasa por varias fases. Eh, si nos pueden hablar, de hecho, quería preguntar sobre las distintas fases del sueño. O sea, que la persona atraviesa distintas fases en el sueño, en una noche completa. ¿Cuántas fases atraviesa una persona cuando se va a dormir? Claro, claro. Bueno, Ángel también maneja mucho este tema. Sin embargo, yo puedo dar lo que es una presentación muy rápida, y es que hay dos fases muy marcadas que se llama el sueño REM y el sueño no REM. Bueno, fase REM y fase no REM. En la primera fase es, digamos, que hay un letargo, hay un enlentecimiento de lo que serían las funciones básicas, pero la persona todavía no entra en esta fase profunda de descanso. En la fase profunda, la persona empieza ya a lo que es soñar, a imaginar, en necesarias situaciones, las clásicas personas que sueñan quizás que se le caen los dientes, que se fallece un familiar, que hay un terremoto. Eso sucede en la fase profunda, que dura alrededor de unos 25 minutos, 30 minutos aproximadamente, no sé si me pueden corregir, pero no es muy larga en comparación con la primera fase, que no es profunda, justamente. En la fase profunda es donde verdaderamente la persona empieza, digamos, que a descansar, y en investigaciones que se han realizado, eh, es reparadora esta parte del sueño, en donde se ha privado a personas en estudios que no han podido llegar a cumplir esa fase profunda, que se muestra más irritable, su rendimiento laboral disminuye. Entonces es muy esencial justamente la fase profunda asociada justamente a poder soñar, ¿no? Tiene bastante utilidad a nivel de biología, de aspectos fisiológicos en el día a día. No sé si es que algo nos puede complementar, Ángel, justamente con algunas investigaciones respecto a lo que sería el sueño, o tal vez haya visto algún tipo de artículo que pudiese mencionarnos en este momento relacionados al sueño, quizás no. Claro, bueno, yo hace unos cuantos años, 2, 3 años más o menos, solía dar clases en una academia un poco conocida acá en Perú, ¿no? Como tal, sobre justamente este tema, ¿no? De neurofisiología de la psicología o de la psique, ¿no? Neurociencias, básicamente, ¿no? Recuerdo mucho, y por aquí tengo mis apuntes justamente hablando de este tema, todo el aspecto físico, ¿no? Fisiológico del sueño, ¿no? Que tiene mucho que ver totalmente con la formación reticular, ¿no? Que es esto que nosotros denominamos el cerebro reptiliano, ¿no? Toda esa parte de la médula, el cerebelo, el tronco, eh, y hasta la parte que conecta hacia la médula espinal, ¿no? Que es la médula como tal, ¿no? La médula y los núcleos, ¿no? Básicamente. Son un grupo de 8 núcleos, recuerdo, desde el precerebelar, antes del cerebelo como tal,
y hasta el medular superficial, ¿no? Y ahí justamente es donde se generan estos estados que tú mencionas, ¿no? El REM y el REM profundo, ¿no? No REM y REM, ¿no? Básicamente. Y esto tiene sus subfases incluso, ¿no? El sueño despierto con ojos cerrados y el sueño despierto con ojos abiertos, ¿no? Es una cosa súper, súper complicada de poder explicar de manera puntual, pero para tenerlo un poco claro, ¿no? Esto se genera en el núcleo del RAFE, son diferentes núcleos que hay. Para tenerlo claro, todo esto tiene mucho que ver con la calidad de neurotransmisores que nosotros mismos estamos generando y que estamos llevando hacia nuestro físico, ¿no? Hacia toda nuestra parte corpórea como tal, ¿no? Recordemos que en el sueño, en un sueño reparador, no solamente intervienen cosas como la serotonina, como las oxitocinas, ¿no? Sino que vamos a generar algo entre un cierto horario, si mal no recuerdo era 10 a 12 o 10 a 11 y media, algo así, no recuerdo bien, melatonina, ¿no? Que es justamente este neurotransmisor del sueño reparador como tal, ¿no? Es decir, si dormimos entre esas horas, por más que durmamos menos de 8 horas o algo así, no recuerdo bien cómo era este tema, porque también hay un reloj físico, ¿no? Que es cierta cantidad de horas y todo lo demás. Hay bastantes investigaciones al respecto. Pero bueno, estas horas son claves, ¿no? Descansar en estas horas es clave para poder mantenerse fresco al día siguiente, ¿no? Poder estar tranquilo y tener un sueño reparador como lo que se menciona, ¿no? Puesto que al generar melatonina, esto va a generar otra cadena de efectos en nuestra parte psíquica, ¿no? Y por ende va a tener sus repercusiones en toda nuestra parte fisiológica como tal. Claro, justamente lo que mencionas, Ángel, es muy importante. Eh, Me hace recordar bastante a lo que sucedía eh, a nivel de, no digamos que escuela en la fase de la historia no tan científica, porque se buscaba muchas interpretaciones a nivel de dioses, de explicaciones místicas, de que los sueños servían para vaticinar algo en el futuro, sino que también tienen utilidades prácticas en el día a día en el ser humano, en el justamente recuperar energías, básicamente que la persona pueda continuar con su día a día sin ningún tipo de dificultad, básicamente. Y se comprueba justamente en las investigaciones que tú estás mencionando. Luis, en este caso quisiera hacerte una pregunta. Por ejemplo, no sé si es que alguna oportunidad tuviste de soñar algún tipo de sueño repetitivo o esas clásicas que Mm. muchos salen en los foros de soñar con algo en particular y buscas una interpretación, porque en internet siempre hay cada cosa. Sí, bueno, mira, básicamente que recuerde, am, de momento no tengo sueños, no, o no he tenido sueños repetitivos o que haya elementos recurrentes, a pesar del sueño ser distinto. A veces, no sé, hay personas que siempre están en autos o están en una oficina o algo así. De verdad, nunca me ha sucedido eso. Lo que recuerdo eh, es que creo que de niño soñé un par de veces algo como que me hizo sentir un poco asustado, debo confesar, como que me caía o que gritaba y las personas no podían escuchar porque no me salía voz a pesar de estar gritando. Claro. En este caso, creo que eso, digamos que sería lo más, entre comillas, repetitivo que puedo recordar ahora. Y es muy buena pregunta, de hecho se las iba a hacer a ustedes, pero bueno, ya me tocó a mí, ya me tocó a mí y eso es lo que recuerdo en el campo de los sueños. Digamos que a grosso modo recurrente, porque como les digo, no, nunca he tenido sueños donde me sucedan las mismas cosas o donde repita algún tipo de patrón o algo así. Eh, y esto que les comento data de mi niñez, hace muchísimo tiempo. Pero eso sí, como que recuerdo uno como que iba a caer, pero no terminaba de caer, y otro en el que quería como gritar
o decir algo muy fuerte, pero no tenía voz y me sentía como en cámara lenta, algo así. Esas son las sensaciones así que recuerdo, digamos, como desesperantes o recurrentes en el sueño. Una memoria lejana, por cierto, pero sí es. Claro, claro. Y todo lo que me comentas, Luis, específicamente lo de caerse o no tener voz, recuerdo claramente que, bueno, mis hermanos me mencionaban sueños muy similares a los tuyos. Quizás justamente nuestros oyentes puedan escribir en los comentarios si es que han tenido un sueño repetitivo, ¿no? Y tal vez coinciden justamente con uno que acabas de mencionar tú, Luis, o quizás otro, y los mismos usuarios puedan compartirnos, ¿no?, sus experiencias respecto a lo que van soñando. Porque al final es un tema muy interesante, hay cosas muy, digamos, inconexas entre estas, ¿no? O sea, o sueños que recordamos más que otros, o que quisiéramos retener por más tiempo, y son como si fuese agua pasando por nuestras manos que se nos van y no podemos retenerlas por mucho tiempo en la memoria. Sin embargo, me pongo a pensar bastante. ¿No les parece más interesante hablar del contenido de los sueños que del propósito de ellos? La gente se queda muy pegada con el contenido exactamente, qué ha soñado, detallar cada cosita que han visto o han vivenciado, o lo que no han podido hacer en el sueño, o lo que sí han podido realizar. Es lo más usual en los temas. O sea, ¿qué es lo que he soñado? Pero se queda ahí el tema. No se va. ¿Qué propósito tiene el sueño? Y entre los propósitos, muy bien, hay un artículo que tiene ya varios años. Es más teórico que de una investigación de análisis, ya sea estadístico, pero me parece muy, muy interesante, que se llama A Behavioral Analysis of Dreaming, de Mark Dixon y Linda Hayes, del año 91. En español sería un análisis conductual del sueño, en donde mencionan varias utilidades justamente de lo que sería soñar, ¿no? Por ejemplo, las pesadillas. Mm. Las pesadillas tienen una utilidad, digamos que es una forma de exponerse. Ya tuvimos una oportunidad de conversar sobre las exposiciones con prevención de respuesta, en el que la persona tenía que acercarse al objeto temido. La pesadilla puede ser un tipo justamente de exposición, en el que de una u otra manera, de forma simbólica, tal vez aversiva o no tanto, quizás camuflada, la persona puede acercarse a ese objeto temido, ¿no? Quizás una persona que vaya a volar por primera vez siente o sueña que el avión se cae o que aparece un accidente en el avión. Eso quedaría a entender, qué utilidad tiene el soñar justamente con que aparece un accidente en el vuelo, quizás no necesariamente volando, sino transportándose en algún tipo de, pues, de tren, o en el carro, o caminando, básicamente. El simbolismo o la equivalencia es que te estás movilizando de un lado a otro y aparece justamente una, un altercado que te imposibilita llegar a tu destino. Esa situación hace que tú puedas poder prepararte en la vida real. Es una forma de exposición. Me gustaría que me compartas sus opiniones respecto a esa interpretación sobre una pesadilla. Sí, bueno, eso también es otro tema que quería tocar, Ángel. Gracias por quitarme los temas, Patrick. Pues me hace recordar en parte el contenido de una saga famosísima de terror de Freddy Krueger, ¿no? Ah, Como que ok. la pesadilla siendo propia del reino de los sueños pasa a la realidad. Tu miedo se hace realidad en este plano. Pasas a vivir tu pesadilla en la realidad. Recordé como un flash. Me eh, alegra bastante justo lo que acabas de decir, porque sí, básicamente sucede eso, ¿no? Que el sueño como que es una representación o puede llegar a ser real de alguna u otra manera. Y consideramos hasta cierto punto que Freud, que mencionaba esto también, con sus palabras, con sus términos, pero también aseguraba eso. sí, creo que todo está conectado. O sea, tal vez
sea una forma de tu inconsciente, de decir algo, de procesar algo, aflore algo que tienes reprimido o algo que se encuentra subyacente, florezca de modo terrorífico a través de una pesadilla. Es posible. Y no sé, quisiera saber qué opina Ángel respecto a lo que acabamos de mencionar, tal vez con esta interpretación de utilidad que tiene el sueño, ¿no? En específicamente las pesadillas. Quizás ha tenido una experiencia personal, quizás hay algo en lo que pues, nos pueda compartir, Ángel, que siento que tienes mucho que aportar en este momento del podcast. Bueno, pesadillas, básicamente. Bueno, todos los sueños son proyecciones, ¿no? Y como bien lo ha dicho Luis, son las proyecciones de nuestro yo real, nuestra realidad, reprimidas, expuestas por nuestro yo inconsciente, ¿no? Nuestra parte inconsciente, básicamente. Desde esa premisa, ¿no? Ya entendemos que básicamente algo que nosotros estemos reprimiendo con demasiado fervor, demasiada fuerza, pero realmente en el fondo nosotros digamos, ¿no? Esto no es así o no es correcto, no debería ser así o tengo que cambiarlo, tengo que modificarlo en lo más profundo de nuestro ser, a pesar que no lo aceptemos en nuestra realidad, va a salir en una pesadilla. Y no solo en una pesadilla, sino en otras cosas más. Y ahí vemos varias cositas, ¿no? Que bueno, es importante justamente por eso hacerse también una introspección, ¿no? Y bueno, ser sinceros con nosotros mismos, ser transparentes con nosotros mismos, porque tal vez, y eso tengámoslo bien en cuenta, ¿no? Tal vez podamos engañar a alguien más, a una persona, a tu terapeuta, a quien sea. Tal vez puedas engañar a esa persona, pero a quien nunca vas a poder engañar, jamás, es a ti mismo. Para que como dé lugar, va a salir y va a encontrar la ruta de salida para decirte, esta es tu realidad, esto eres tú. Comienza a Claro, razonarlo, ¿no? y justo lo que tú mencionas me hace recordar bastante a lo que son esos sueños, digamos, en términos de Freud, de psicoanálisis primigenio, esos deseos reprimidos, esas cosas, o digamos que esos sueños de los que la persona se ve haciendo algo indebido, en términos, por ejemplo, tener algún encuentro casual de tipo sexual con una persona, o juntarse, digamos, con la enamorada de su amigo. No sé si es que han tenido experiencias Oh, de sus amigos, de colegas, de ustedes mismos, pero cosas que socialmente no son aceptadas. El sueño cumple una utilidad aquí también, al menos dentro de lo que menciona este artículo. Y es un tipo de reforzamiento en términos de conductual, ¿no? De poder lograr un objetivo que se tiene fijado y lograr esas ganancias, ese placer, ese reforzamiento, de forma simbólica, claro, pero es un acercamiento, ¿no? Freud tendría un término, si no me equivoco, Ángel, creo que sería una forma de sublimación, si no me equivoco, pero, pero tiene su utilidad, ¿sí o no? ¿Qué dirían? Sí, 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 totalmente. Aunque no es muy recurrente, ¿ah? Sucede en algunas personas y como, claro, todas estas cositas siempre entran en el punto de lo abstracto. Es muy Exacto. difícil catalogarnos. Si tienes este tipo de fantasías o este tipo de sueños, eres tal tipo de persona. Es muy abstracto, ¿no? Es Sí, muy sí, sí, sí. ambiguo incluso. Sí, sí, sí. Pero claro, se puede dejar ver ciertas características de una persona, ¿no? Justamente en lo que tú acabas de mencionar, Patrick. Son cosas que, bueno, en los encuentros casuales hay ciertas ideologías, ciertas moralidades de ciertas personas, ¿no? Que pertenecen a ciertos grupos o incluso la sociedad misma, ¿no? Ciertos países completos incluso o culturas completas. No aceptan esto, ¿no? Pero aún así lo hacen. Y si no lo hacen, buscan la ruta de escape que es mediante su sueño. O a veces, en algunos casos, puede pasar las dos cosas. Lo hacen y tienen la ruta de escape, ¿no? Es que como seres humanos es muy difícil prohibirnos algo. Muy, muy, muy difícil prohibirnos algo. Porque si queremos hacerlo, lo vamos a hacer y vamos a buscar la forma de hacerlo.
Es, y esto entra también en el punto de la doble moralidad, ¿no? Que bueno, en nuestras latitudes, ¿no? Venezuela, Perú, entre todas las demás latitudes de Latinoamérica, es muy rutinaria la doble moral. Y es que nuestras culturas, en algunos casos, por una parte, son muy represivas y por otra parte son muy liberales. Y también como sociedad latinoamericana, y ahí viene el tema del calor, ¿no? La calidez latinoamericana, somos muy dependientes. Eso nos va a llevar siempre a querer tener contacto físico. El contacto físico nos va a querer siempre llevar a el lado de los encuentros casuales, y es natural, porque es natural, es parte de. Entonces, si queremos reprimir eso, que ya es parte de como cultura nuestra, lo que somos, si lo queremos reprimir, van a surgir estas respuestas de uno mismo. Van a surgir estas respuestas de el sueño, ¿no? Lo sueño o lo alucino, en el caso patológico, ¿no? O lo alucino. O lo anhelo, ¿no? Anhelar es despierto, ¿no? Diferente al sueño. Y va a terminar sucediendo. Con eso tampoco quiero decir que ya todo el mundo sea liberal, ¿no? No, para nada. Es simplemente tener el... Cada uno sigue lo que quiere seguir, ¿no? Sino que simplemente tengamos bien en cuenta y seamos transparentes con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué realmente somos y si es que realmente estamos haciéndonos un bien al censurarnos tanto, ¿no? Y claro, evitarnos así también patologías, porque las censuras y las prohibiciones nos llevan a otras cosas diferentes. Eso sí, eso lo que tú mencionas, Ángel, tiene mucho sentido. Y pues creo que es una de las mejores recomendaciones que se pueden dar acá, ¿no? El hecho de que no seamos tan rígidos o tan mm, estrictos, ¿no? Con algunos preceptos que pueden haber a nivel cultural. Personalmente, eso estoy entendiendo desde mi punto de vista. De que, pues, no todo está hecho en piedra, ¿no? Puedes tú hacer cosas que no hagan daño a otras personas y tal vez que puedes, no sé ser políticamente correcto, pero digamos que no hay que ser tan rígidos con nosotros mismos. No sé si es que hay algo que se pueda añadir con esta frase o con lo que estás mencionando, Ángel, en este momento. Con la rigidez entra la flexibilidad psicológica, ¿verdad, Patrick? Exactamente, exactamente. Sí, 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 justamente la rigidez. Menciónanos qué es la flexibilidad psicológica, por favor. Es la capacidad de hacer las cosas que importan utilizando el mejor método posible, ¿no? Ser eficaz, básicamente, ser eficaz. Fijamos una meta, buscamos las mejores alternativas y probamos. Y las que funcionan, pues genial. Y las que no, se descartan. Hay que ser flexible. Eso básicamente. Así es, y eso va aplicado a todos los aspectos de la vida. Bueno, hablando del tema, eh, para no dejarlo pasar, esto de este tipo de sueños bien particulares, hay personas que, no sé, en el ámbito fantástico del razonamiento, de la vida, de las cosas, le atribuyen ciertos impulsos sexuales que ocurren en los sueños o cierto contenido erótico que pueda ocurrir en los sueños a seres fantásticos que si sucubos o sucubos. Con eso querían explicar ese tipo de sueños o ese tipo de interacción que ocurre en nuestros sueños. Yo no estoy para nada de acuerdo con eso, pero ¿qué opinan ustedes con respecto a esa explicación en particular? Como bien lo ha mencionado Patrick, los seres humanos siempre hemos tratado de darle una respuesta a las cosas que hemos visto o que hemos sentido, desde el que tenemos el uso del raciocinio un poquito más complejo, ¿no? En culturas antiguas, claro, y como bien lo has mencionado Luis, viene el tema del súcubo, de los súcubos, sucubos, ¿no? Viene también el tema de las brujas del amor, de las brujas eróticas en otras culturas, ¿no? Los Sí. wiccas. Vienen
otras cosas diferentes, ¿no? Acá en Perú, incluso en nuestra mitología andina, tenemos también, no me acuerdo cómo se llama esta criatura, que también tenía mucho que ver con el tema de estas cosas, ¿no? Si mal no recuerdo, capturaba a los hombres, algo así. Misma mecánica que los sucubos, pero en la mitología andina peruana, ¿no? Básicamente. Eh, bueno, siempre hemos tratado de darle una explicación, y esas explicaciones evolucionan con el tiempo. La explicación psicológica no difiere mucho de esto, ¿no? Bueno, desde el punto de vista fantasioso, ¿no? Como tal. Puesto que los sueños, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Tanto Patrick como yo, son cosas muy abstractas, son cosas que dejan mucho a la ambigüedad, no tienen una explicación fija más que la propia personalidad del sujeto o de la persona como tal. Entonces, si tú tienes un sueño recurrente, ojo, recurrente, que sean eróticos indebidos, ¿no? Ejemplo, lo que mencionó Patrick, ¿no? Con la enamorada de un amigo, o con la esposa de una persona que conoces, o qué sé yo, en los casos más extraños, casos de pedofilia, pederastia, ¿no? Sucede y puede suceder en personas, pero eso es parte de la personalidad de cada uno. Eso queda para que lo consulten con un profesional que sepa interpretar sueños, dicho sea de paso, y puedan analizar un poco más la personalidad de este sujeto, de esta persona que está teniendo estas cosas. Como lo has mencionado, Luis, tú no compartes el tema de los sucubos, de estas cosas. Yo tampoco en lo personal, nunca lo he creído como tal. Pero hay personas que sí, y también hay que tener en cuenta a estas personas que sí lo creen. A estas personas que sí lo creen, también se les recomendaría que vayan a un profesional, porque está bien, lo pueden creer y pueden hacer sus rituales, todo lo que quieran, excelente, pero eso tiene que ver también con la personalidad de ellos, de ustedes. Entonces, también vayan a un profesional. Un pequeño inciso acá, porque, ok, estamos hablando de los sueños, de la importancia, el significado, el significante, pero ahora bien, ¿qué sucede cuando nos privamos del sueño? Cuando una persona se priva del sueño, bien sea por motivos laborales, niveles de estrés, angustia, un estilo de vida hedonista que no le permite poner la cabeza en la almohada para dormir al menos. Em, ¿Qué sucede cuando nos privamos del sueño? ¿Hay algún riesgo psicológico, tal vez? O personas que duermen 2 horas al día, personas que no duermen en 2 días, en 3 días. ¿Qué sucede en estos casos? Me voy a tomar la palabra, Luis, para intentar responder. Se me vienen muchas cosas a la mente. Lo primero que pasó por mi cabeza fue este experimento del sueño ruso. No sé si es que alguna vez lo han escuchado, lo han visto. Está en YouTube, es un creepypasta. Voy a utilizar eso para poder, quizás explicar, ¿no? A grandes rasgos de qué puede pasar, ¿no? Con no dormir. Ya este es un ejemplo. Pero ¿qué sucede cuando algo se nos priva? Pues nos irritamos de forma natural. Y lo mismo pasa con el sueño. Pero pasa algo también muy curioso con el sueño, con nuestras acciones después de no dormir. Y es que el rendimiento laboral disminuye. Un poco obvio, ¿no? Parece como que cosas redundantes. Pero sí se comprueban las investigaciones. Y claro, es lo usual, que la persona en su rendimiento empieza a disminuir bastante, su concentración también se altera, se vuelve mucho más irritable, empieza a interferir en las relaciones interpersonales, sea pareja, sea familia, sea hijos. Entonces no es lo recomendable y es usual, ¿no? Que haya una disminución del sueño, aunque debería decir que hay muchas personas, no digamos que hay muchas en términos de más del 50%, pero con las personas con las que he tenido contacto, pues eh, se fijan bastante, ¿no? En la cantidad de horas que duermen. Por ejemplo, si es que duermen 5 horas, 6 horas, ellos se dicen, pero no, debería dormir 8 horas, debería dormir 9 horas, así sale en Google. Pero en ese momento se preguntan, ¿no? O sea, ¿por qué si duermo poco puedo hacer mis cosas? ¿Por qué no puedo dormir 8? Y creo que hay una trampita, no sé si es que les ha pasado,
es que a veces uno se enfrasca mucho en una cantidad de horas o lo que debería hacer, pero con las horas que más o menos van pues pudiendo conciliar el sueño son suficientes para continuar su día a día. Entonces, hasta cierto punto, tener unas horas de más, unas horas de menos, ¿es perjudicial? Yo digo que no. Pero bueno, ese es un tema que se puede quizás explorar en este momento. Disculpa si es que no respondí claramente a esta pregunta, Liz, pero quise también hacer una repregunta asociada a lo que hemos mencionado sobre la privación de sueño. Y en mi caso sería preguntarles, ¿es necesariamente fundamental dormir 8 horas, 7 horas, según como quizás figura en algunas estadísticas, con algunos reportes o noticias que salen en las redes o televisión? Bueno, para responderle a Luis, básicamente, sobre su consulta, quiero centrarme en agarrar desde el punto de número 7, ¿no? De- del experimento ruso. ¿Qué sucede cuando no dormimos? Cuando dormimos, liberamos serotonina, liberamos GABA, liberamos melatonina. La melatonina tiene mucho que ver, muchísimo que ver con la reconstrucción muscular, al igual que con otras cosas, ¿no? Relajación de los órganos internos, reestructuración ósea y entre otras cosas. Es un muy buen neurotransmisor, básicamente. Nos ayuda bastante a autorrepararnos, ¿no? Y ahí viene el tema de que se asocia con el sueño reparador, ¿no? Ahora tengan en cuenta, ¿no? Si no nos reparamos todas las noches, si no estamos dejando que trabaje nuestro cuerpo automáticamente durante las noches, ¿qué creen que suceda, no? Si todos los días nosotros nos destruimos, básicamente, entre comillas, todos los días nosotros nos destruimos emocionalmente, físicamente, incluso hasta socialmente. Si no nos reparamos internamente, ¿qué creen que pueda suceder? Nos malogramos, pues, papi, obviamente. Así es. Entonces, es tan sencillo como eso, ¿no? Si no nos estamos reparando continuamente, vamos a terminar hechos chatarra, hechos nada, hechos un desastre como tal. Igual con la serotonina, ¿no? Serotonina, neurotransmisor muy ligado al estrés, a la depresión, incluso a la felicidad también. Eh, en este caso, la serotonina está actuando como un inhibidor, para inhibir, ¿no? Inhibir ciertas cositas físicas como tal. Y el GABA, que es el más físico de todos, también actúa como inhibidor. Inhibe todos nuestros estímulos externos, ¿no? Aunque claro, también se escapan ciertas cositas, ¿no? Cuando tenemos un sueño no tan reparador como tal. Ese es el tema del sistema del SARA, del sistema reticular, todo este tema del sistema del sueño como tal. De igual manera, si nosotros no tenemos este proceso en nuestro físico, lo que va a terminar sucediéndonos es que vamos a colapsar. Hay investigaciones que demuestran que lo máximo que puede pasar una persona sin dormir, es decir, en insomnio total, son 3 días. 4 cuando mucho y 5 ya si es que eres un extraterrestre. Después de eso, de insomnio, tu cerebro solito se apaga. Así de simple. Dices: "Oh, hasta aquí llego, se me acabó la batería, me voy". Y listo. Y eso no es bonito, ¿ah? Porque no es que te duermas solamente, es que en muchos casos, y como se ha visto empíricamente, pueden entrar en un estado de coma, un coma inducido por falta de sueño, como tal. No es nada bonito. Eh, No. y bueno, eso es lo que puede pasar si no dormimos. Si tienen un problema de insomnio, vayan con un profesional ahora mismo. No es bueno tener problemas de insomnio. Hay que descansar, siempre descansar. Bien. Ahora, se me fue de la mente tu pregunta, Patrick. Mi pregunta era en cuanto a las estadísticas y nuevamente rigidez de dormir obligatoriamente 8 horas. Por ejemplo, hay personas que duermen 5, recurrentemente a veces un poco más, pero en promedio 5, otros que duermen 6, pero no cumplen las 8 horas. La pregunta ¿es necesariamente importante, esencial para la vida, que siempre se cumplan las 8 horas o hay excepciones? Bueno, hay un montón de teorías, ¿no? Hay
sin fin de teorías que dicen no, son 6 horas para adultos, no, son 5 horas para adultos, no, son 8 horas, no, son 9. Sin fin de teorías. Y vas a encontrar muchísimas por ahí. Si buscan también ustedes en su lado personal, a nuestros oyentes, van a encontrar un montón de teorías. ¿Cuál es la más acertada? ¿Cuál es la menos? No lo sé, no lo sabemos. Ni siquiera los que estamos en la comunidad científica sabemos cuál es la verdad y cuál es la mentira. Lo real es que, y lo que sí se ha comprobado, y si todos están de acuerdo, es el tema del horario, ¿no? Dormir entre las 10 y entre las 12, sí o sí te va a generar un sueño reparador. Sí o sí. Entonces, ¿entre cuántas horas? Creo que depende mucho de la jornada laboral que tengan las personas, pero sí es importante tener un sueño reparador, ¿no? Buscar que dormir 10:30, 11, ¿no? Ya máximo 11:30, ¿no? Y vamos a conseguir un poquito de este sueño reparador. Y con eso creo yo que es suficiente, ¿no? Y bueno, también han recomendado, y recuerdo haber leído en ciertos artículos, que también se recomienda la siesta de 15 minutos, no más, no menos. Es un motivo bien complicado, ¿ya? Pero básicamente no más, no menos de 15 minutos precisos durante la tarde, si es que tienen un día muy ajetreado, ¿no? Y si no, no hay ningún problema, pueden dormir hasta la noche. Pero sí, en cada uno varía nuestro propio reloj del sueño, ¿no? Y nuestro reloj físico personal también. Varía muchísimo. Yo en lo personal duermo, no sé, ahorita mismo creo que estoy durmiendo 6 horas diarias, cuando mucho, creo yo. eh, Diferentes motivos. Ok, eso es interesante. A ver, eso sería lo recomendable, entre comillas. Claro, depende del sujeto. Pero digamos, o pregunto, mejor dicho, ¿podríamos llegar a un consenso en cuál es el mínimo recomendable en general de horas de sueño? O sea, como el piso, el mínimo. Como decir, o sea, menos de esto no. Sí, por ahí leí, ¿no? Por ahí leí. No tengo la información ahorita exacta, pero por ahí leí que cuando mínimo se debe descansar 5 horas en la noche, ¿no? En las noches. Tal. No es seguro, no es un consenso 100% confirmado. Hay muchos que lo van a contradecir, muchas personas que van a decir, no, yo duermo menos y estoy perfecto, excelente, bien por ti. Eh, entonces es algo muy inconsensuado, ¿no? O aconsensuado. No hay un consenso general. Claro. Sí, 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 muy, muy de acuerdo con Ángel. Yo lo resumiría en calidad de sueño. Uno puede dormir o intentar dormir o estar en cama varias horas, pero tener justamente una calidad de sueño mínima le va a afectar en su día a día. O hay personas que se quedan, son como personas que se quedan pegadas a la cama, se echan y ya se quedan dormidos, otras que les cuesta más tiempo. Así que es variable, ¿no? Como tal cual, como exactamente lo que menciona Ángel, lo parafrasearía. No sería calidad de sueño, la calidad más no la cantidad. Y ese Sí, fenómeno de quedarse despierto, o sea, te echas y no puedes conciliar el sueño, agarras tu celular, te pones a ver videos o a ver las redes sociales. Eso El está podcast. muy, sí, eso está muy ligado a la ansiedad, ¿ah? Incluso los que tienen que escuchar ASMR, ¿no? Esta cosa que se ha puesto muy de moda, para dormir, está muy ligado a la ansiedad, ¿ah? Estados de ansiedad y depresión lo han ligado. Interesante. Esto se entendería, bueno, más que, bueno, no asociándolo con la ansiedad, el hecho de dificultar para dormir, ¿lo podríamos entender como insomnio, Ángel? Creo que sí, ¿no? Podríamos hablar como insomnio, asociado justamente a la ansiedad, a la depresión. Bueno, si somos muy estrictos, insomnio es no dormir, ¿no? Insomnio sería no puedes dormir totalmente, ¿no? Toda la noche te quedas despierto, ¿no? Sería un letargo en el sueño, básicamente, ¿no? Ah, No tengo claro. el término exacto, pero creo que sería una especie de letargo en el sueño, algo así. sí, bueno, a veces de verdad me gusta escuchar audiolibros. Me fui un poco por la filosofía china, un poco el Lao Tse, un poco de el arte de la guerra también de vez en cuando me gusta. Pero es así, es así. Es una parte fundamental en todos nosotros,
un sueño reparador, de verdad, un sueño que signifique realmente descanso, porque hay otra cosa que quería comentar. Hay sueños que no son sueños plenos o corridos, o como sea, se le quiera llamar, sino son sueños interrumpidos. Hay personas que duermen, está bien, dormiste 6 horas, un ejemplo, pero cada 2 horas te estás despertando, o de pronto, bueno, te despertó una alarma o algún ruido, algún sonido, y debes volver a dormir. Ahí se rompe esa, esa línea de sueño, o sea, se interrumpe. ¿Qué pasa en los casos donde el sueño es interrumpido? O que suena una alarma y luego me vuelvo a dormir. ¿Qué sucede en esos casos? Pues es todo un detalle con este tipo de sueños, ¿no? Generalmente es un estado emocional muy alterado, muy alterado, con demasiado estrés, con demasiada ansiedad y que tiene mucho que ver con, seguramente les habrá pasado a ustedes en algún momento y también a nuestros oyentes, eh, la parálisis del sueño, entre comillas, ¿no? La parálisis del sueño. No es un término oficial, pero es este punto de soñar despierto como tal, pero dentro de tu sueño, ¿no? Y que no puedes mover ningún músculo, nada por el estilo. Eso no es nada paranormal, ¿ah? Es algo muy recurrente en las personas. Y sí, se ha asociado y se ha visto que está muy asociado con los estados de ansiedad muy altos, de estrés demasiado altos. Y también lo que sucede más común incluso que la parálisis del sueño, no tengo ahorita el término fijo como tal, pero que es este momento en que estás durmiendo, te echas, duermes, y confírmame si les ha pasado. Te echas tranquilo, duermes, y de pronto sientes que te estás cayendo a 20 kilómetros desde un edificio de 50 metros de alto, 50 kilómetros de alto, y te levantas de sobresalto. ¿Les ha sucedido? Sí, Creo que sí, creo que sí. parálisis de Sí, pues, sueño. Eso, según he leído, varía de persona a persona. Depende de la psiquis del sujeto en cuestión, a veces también de los miedos que pueda tener o de las vivencias que haya tenido, eh, como que se manifiesta de modo distinto. Recuerdo también una vez un muchacho hace mucho tiempo me contaba que le sucedió algo así y que él comenzó a ver demonios en su habitación y toda clase de cosas insólitas, ¿no? Otras personas también me han dicho que han visto o escuchado pues cosas. En mi caso, la primera vez sí, sí, no tenía idea, ni siquiera conocía el término hace mucho tiempo, pero sí lo tuve. Y luego de investigar un poco dije, bueno, mira, pues no resulta nada paranormal, sino que pues, realmente es más recurrente de lo que podemos pensar. Eh, Hay hasta tips o recomendaciones cuando esto te pasa, que comiences o sea, que no abras los ojos, que comiences a mover las puntas de los dedos, de las manos y de los pies, y ya luego tus músculos se van incorporando, o sea, van despertando como sea, y ya luego pues te incorporas normal, ya estás consciente de que es eh, un estado en el que te encuentras, pero que no es que te hayas vuelto un vegetal. Recuerdo que yo intentaba hablar o gritar o moverme y nada, y solo podía mover mis ojos de un lado a otro y dije, no joder, o sea, me volví un vegetal, menos mal que no. Y es justamente por eso que se liga bastante con los estados de estrés y ansiedad, pero a niveles elevadísimos. Si les ha sucedido, es porque en ese día o en ese mes o en esa semana han estado pasando por algo demasiado fuerte, que no han sabido cómo manejarlo, no han tenido una guía, no llevan consulta, algo por el estilo psicológica, no lo han soltado y explotó. Así de sencillo, no explotó. Que sucede muy seguido es porque muy seguido están pasando por ese estado. claro, tiene bastante razón Ángel con el tema de no soltar las cosas y guardárselas, ¿no? Sea atención psicológica, sea contar con algún apoyo a nivel de una persona cercana, pues guardarse muchas cosas sí tiene muchos efectos adversos, entre ellos justamente lo que están hablando ahora, ¿no?
del famoso parálisis de sueño. A mí personalmente me pasaba algo, esos episodios más cuando estaba estresado por la universidad, por los exámenes, la entrega de trabajos, la tesis. Sigo con problemas en la tesis, pero bueno, capaz ahora ya no me da parálisis, ya me da igual, pero igual sucede bastante, ¿no? Bien, chicos, creo que después de toda esta cháchara de conversación que hemos estado teniendo durante poco más de una hora, creo que es momento de despedirnos de nuestra audiencia. Esperemos de que el contenido del día de hoy le haya sido muy provechoso, que puedan disfrutarlo, compartir sus anécdotas, recuerden en la caja de comentarios si es que tienen algún sueño recurrente. Algo que quieras mencionar, Luis, ya para dar un último adiós por esta ocasión. Y bueno, saber distinguir, entender el porqué de lo que soñamos. En lo personal no se lo atribuiría a ninguna razón sólita, mágica o de fantasía. Trataría de ver en mí mismo y consultar lo que deba consultar, dormir lo más que pueda porque me encanta, además de que es bastante saludable, evitar la privación del sueño y eso, básicamente. Mm, me alegra bastante, Luis, que todo lo que has dicho creo que es el sueño de cualquier persona que participa o escucha nuestros podcasts, que se lleven algo provechoso, ¿no? Para su día a día. Y por favor cuéntenos de sus sueños o de sus pesadillas, ¿por qué no? Escríbanos aquí en la caja de comentarios o déjennos un comentario por los mensajes de Spotify ya disponibles y también los mensajes de Apple Podcast y Google Podcast. Recomendarles a todos nuestros oyentes, a todo nuestro público, que puedan también visualizar sus sueños, ¿no? Hay muchas veces en que no recordamos nuestros sueños, no es que no soñemos, ¿ah? En sí, muchas investigaciones han demostrado que todos los días soñamos, pero no los recordamos, que es diferente. Si tienen algún recuerdo de algún sueño que hayan tenido, no es por las puras, es porque en ese momento estuvieron conscientes, semiconscientes y estuvieron atentos a sus sueños. Entonces presten atención. No una atención esotérica como tal, o una atención fantástica, sino consúltenlo con un profesional, psicólogo, psiquiatra tal vez, neurólogo, neuropsicólogo, tantas cosas que hay. Lo importante es que hay que estar atentos a nuestros sueños. En internet pueden encontrar muchas referencias de profesionales que hablan justamente sobre algunas interpretaciones. Alguna que otra puede caber con ustedes, alguna que otra no. Y recomendarles unos libros, ¿no? Que bueno, si bien son de nuestra materia, ¿no? Profesional como tal, esta rama psicoanalítica escribía o redactaba, y hasta ahora redacta mucho, como para público en general, ¿no? Con historias, relatos, cosas no tan pesadas teóricamente como lo serían otros libros especializados, ¿no? Entre ellos está el famoso, el típico de Sigmund Freud, ¿no? La interpretación de los sueños. Totem y Sí, Tabú. También está Lacan sobre el objeto, el objetante. Tienen a Jung sobre los arquetipos, sobre la sombra. Mm, Y bueno, algunos otros más. Karen Horney también tiene sobre esto de los sueños, si mal no recuerdo. ¿Algún otro que tengas en la mente, Patrick? ah, ya que mencionas de psicoanálisis, yo voy a meter conductismo. O sí, conductismo, específicamente el libro sobre conductismo de Skinner tiene un capítulo específico de sueños. Y si quieren revisar el artículo que he mencionado, se los digo de nuevo, es un análisis conductual del sueño. Lo Sí, dejamos sí, aquí en la caja no, de comentarios no, sino la caja de información. perfecto. Ahí pueden Sí, revisar los artículos y también les dejamos los libros. Ahora sí, Patrick, menciona bien el artículo, por favor. sí, si es que quisiera revisar el artículo, es A Behavioral Analysis of Dreaming, de Mark Dixon y Linda Hayes, del año 1999. Excelente. Y bueno, tengamos en cuenta siempre nuestros sueños, ¿no? Nuestros sueños reales, que son nuestros anhelos, y nuestros sueños no reales, inconscientes, que serían nuestras propias proyecciones
internas. Y bueno, amigos, amigas, amigues, todas y todos, esto ha sido el programa de la noche de hoy, la ciencia de la mente, tu analgésico para la vida moderna. Como siempre, con mucho gusto, les acompañamos Ángel García, Patrick Mesa y quien les habla, Luis Gloria. Nos vemos en una próxima edición de la ciencia de la mente. Hasta pronto.